con la intención de llegar a todos ustedes con la promoción de nuestros productos, de nuestras carnes, y la verdad que se nos van los horarios porque intentamos contentarlos a todos y nos cuesta lo que es el arrancar cada uno de las exposiciones. Bueno, esta es una exposición de exhibición de lo que es nuestra carne, el corte de nuestra carne, lo que es el producto cuando llega al matadero, lo que nosotros desde el matadero, yo soy el gerente de Mataderos Insulares de Gran Canaria, y con todos mis compañeros lo que intentamos que ese producto de una forma intermedia, somos un eslabón, hacemos que el producto que viene del campo y de los ganaderos, hacemos que lo transformamos en carne, lo sacrificamos y lo preparamos con la calidad necesaria para que ese producto continúe en esa cadena alimentaria hasta llegar al plato de las personas y poder ver el producto que tenemos y valorar el producto que tenemos, porque lo importante es ya no si es kilómetro cero, sino el medio ambiente, no. Nuestro producto tiene una calidad tremenda, una excelencia tremenda. Es verdad que a veces es más costoso, porque la verdad que no es una producción a alto nivel, es una producción local, y cuando es una producción local los precios suben, pero es normal, ¿vale? No caminamos hacia la soberanía alimentaria. A lo mejor no llegamos, pero el camino hacia la soberanía es una política acertada, ¿vale? Para gestionar nuestros productos. Entonces vamos a través de Dailo, compañero mío de Matadero, es matarife, pero también tiene mucha experiencia en la carnicería y además es formador de formadores en la formación de cárnicos, ¿vale? De carniceros. Y nos puede exponer lo que es ya él ha tenido anteriormente ponencias de cabrito, de baico, de ternera, ¿no? Ternera la tendremos mañana. Hemos tenido piezas de cochino y de oveja y de cordero. Vale, pues intentamos exponer todas las especies para que ustedes puedan valorar y ver cómo tratar ese producto. Pues nada, les dejo con Dailo compañero, Dailo Falcón, y Carlos, compañero también, los dos formadores de cárnicos. Hola, buenas tardes, damos bienvenida a este matadero. Vamos a empezar con un despiece de conejo, porque es algo que es mucho más rápido que si nos metíamos con el pollo y la gallina. Entonces vamos a hablar un poco desde el punto de vista siempre de carnicería, desde el punto de vista del carnicero, cuáles son las mejores opciones para partir un conejo y de qué forma, y lo mismo haremos con el pollo. También podrán, si tienen algún tipo de pregunta, podrán hacerla sin problema ninguno, siempre que no sea muy difícil, porque ya a estas horas de la tarde las neuronas están fallando un poco. Son bromas. Y lo dicho, entonces vamos a empezar por el despiece del conejo, seguidamente iremos con la gallina y el pollo. Haremos una cosa, con el pollo haremos los cortes más cotidianos, que es normalmente para lo que se lo lleva diariamente las personas, y uno de ellos lo deshuesaremos entero, que ese pollo normalmente se suele utilizar para hacerlo en navidades, para hacerlo relleno, y es una de las formas que se lo pueden encontrar siempre que lo hagan por encargo en una carnicería de confianza. Siempre recomendarle que compren carnicería en pequeños y medianos comercios, ya que van a tener mucho más, un trato más selectivo y más cercano que en un comercio grande, ya que por desgracia no pueden tener la misma atención con ustedes. Bailo, también antes de empezar, podéis explicar, bueno, el pollo y la gallina, no dejarlo como está, pero ver cómo se ve una diferencia entre el pollo y la gallina, por qué se llama pollo de engorde y por qué la gallina es así, y vale, qué es lo que se puede aprovechar de ello, la carne, porque es verdad que parece más flaca, la gallina es una gallina que ya deja de ser ponedora, y cuando deja de ser ponedora es cuando realmente viene al matadero a que la sacrifiquen, cuando ya no es productiva. Y el pollo es de engorde, el pollo tiene 45 días y mira cómo se pone, mira la diferencia, cómo se ve. Vale, esto ahora cuando nos centremos en lo que es en el pollo y la gallina lo veremos. De todas maneras, siempre de este matadero queremos certificar que cada producto está óptimo para el consumo y sale con un marchamo que, si nos fijamos, está aquí, que yo por ejemplo intento retirarlo y si ve cómo se rompe. Esto es porque esto garantiza que no pueda ser cambiado de un pollo fresco, un producto que sea fresco del país a uno que venga refrigerado. Esto es lo que garantiza, porque aquí está
el código sanitario y demás, y esto lo que garantiza es que no puede haber un tipo de fraude, ¿vale? Vamos a empezar, como dije, por el conejo, porque es algo que es muy sencillo. Normalmente el conejo nosotros lo conocemos en trozos, normalmente todas las personas se lo llevan troceado o partido en cuatro, ¿vale? El conejo tiene muchas formas también de hacerla, pero normalmente como la conocemos es frita o en salsa o incluso hasta la brasa. Hay que tener en cuenta que la carne de conejo es una de las carnes más saludables que tenemos, ¿vale? Es la que menos cantidad de grasa tiene y tiene un montón de beneficios. Recordad que, por poner un ejemplo, si se fijan, ya en el conejo vendría lo que viene siendo todo lo que sería casquería, corazón, pulmones, hígado y riñones. Por poner un ejemplo, si lo tiene, en el caso de que no lo tuviera, es porque ya desde el servicio veterinario lo revisa y ve que no está apto para el consumo y se quitaría, ¿vale? Sí, las vísceras suelen ser muy delicadas. Entonces vale. Cuando hay un poquito de sospecha se retiran y no salen al mercado. Vale, si tiene un color, si nos fijamos, no sé si aquí se aprecia bien, pero ven que tiene un color que si no estuviera así brillando o estuviera mucho más oscuro y no tuviera esta presencia, lo quitaríamos porque quiera o no. O por poner un ejemplo, en los pescados nos fijamos en el ojo, en el pollo, en el conejo, si lo trae así nos podemos fijar en el hígado. Si vemos que el hígado está muy seco o tiene un tono muy apagado o quemado, eso quiere decir que ya lleva bastante tiempo, ¿vale? Vale, el conejo normalmente cuando nos lo pide, siempre nos lo pide en trozos. Vale, lo que se suele hacer también es la cabeza. Se corta a la mitad siempre y cuando nos lo pidan, porque normalmente la retiramos porque no le gusta a muchas de las personas, pero hay gente que le gusta. Lo que hacemos es la partimos a la mitad, la puede hacer frito o incluso en el horno para aprovechar los sesos, lengua y cachete, teniendo en cuenta que es verdad que al ser tan pequeño hay poca cantidad de carne, pero la carne que hay es sabrosa. A la hora de partir el conejo yo siempre recomiendo hacer trozos grandes. ¿Por qué? Porque cuando haces trozos muy chicos, al freírlo se desluce. Entonces lo que vamos a intentar hacer es hacer trozos grandes para cuando los friamos tener donde comer bien. Y si se fijan, yo al machetear, los golpes son golpes certeros y fuertes. ¿Por qué? Porque lo que no nos interesa es darle varios golpes al hueso del conejo, porque su forma es ovalada y al partirlo se suele astillar, ¿vale? Un dato curioso también, si queremos ver si el conejo es más o menos fresco, nos podemos ir a las patas delanteras o traseras. Estas son las primeras que se oxidan a la hora de ver, se oxidan antes que el resto del conejo. Aquí podríamos ver si tiene un color distinto al resto del conejo. Ese conejo ya también lleva bastantes días de sacrificado. Sí, la frescura. Y demás, ¿vale? Eso es lo que vamos a aprovechar y ver a la hora de preparar. Normalmente desde la carnicería, yo cuando preparo un conejo para servirlo, aunque esté fresco, como podemos ver aquí, suelo quitar la parte de atrás, ¿vale? Ya esto es manía de cada uno. Entonces lo hacemos de esta forma para garantizar aún más que el conejo vaya en óptimas condiciones. Los trozos normalmente, como se suelen partir, son trozos grandes. Incluso la pata en dos o entera. Y todo va ahí en condición de cómo lo vayamos a preparar, porque hay gente, por ejemplo, que primero lo hierve y ya después lo fríe. Todo va a ser, depende de cómo lo quieras preparar. Las paletillas normalmente nosotros las ponemos enteras, porque al ser una pata que no tiene tanta cantidad de carne, preferimos que llegue bastante a la hora de partir. Yo lo que recomiendo cuando vayamos a partir lo que viene siendo el trozo del conejo, las faldas las suelo quitar. ¿Por qué? Porque si yo la dejo con lo que viene siendo el tronco, normalmente aquí hay mucha más cantidad de carne y si tenemos que cocinar bien lo que viene siendo el tronco, se suele quemar la falda. Entonces prefiero quitar la falda, ponerla por un lado y cuando lo cocinas ya tú lo puedes retirar antes y así aprovechas todo mucho más.
Es difícil poder apostar por un producto como el conejo nuestro aquí en Canarias, porque la verdad que el comercio exterior nos invade, ¿sabes? Con todo tipo de aranceles y las ayudas que dan a la importación, o sea, no nos sale rentable, ¿sabes? Venir a sacrificar. Nosotros en el matadero tenemos todo una instalación abierta y a veces nos llegan con 14, 15 trabajadores, nos llegan 20 conejos o 30 conejos en un día para sacrificar. Entonces no es nada rentable, pero nosotros seguiremos haciéndolo siempre que haya hasta un conejo nada más, porque es la única forma que tiene dar la oportunidad a las personas para poder dar ese producto y hacer conocer ese producto. Y es duro, pero lo cierto es que cada año estamos haciendo que todo vaya a mejor, ¿sabes? A mejor, que vaya mayor producción, es lo que realmente nos interesa a todos, porque la calidad está más que demostrada, pero si la calidad es poca me refiero en poco producto, no hay forma de poder apoyar por mucha institución que haya de espalda detrás, mucho papá cabildo, mucha institución, o sea, no llegamos a darle ese impulso a ese producto. Por eso lo importante es valorar la carne, saber que realmente es de aquí, y aunque cueste un poquito más, porque cuesta más, el esfuerzo lo harán las instituciones, pero que la gente que realmente es de aquí sepa que aunque no lleguemos, como le dije antes, a la soberanía alimentaria, por lo menos potenciar y seguir consumiendo este producto. Este producto a un ganadero, para que con todos los intermediarios que hay en cárnico, para que le dé un beneficio, tiene que vender este conejo a 14 euros, 14 euros. Y cuando viene de allá, de Península, te vienen con 3 euros, una liebre o un tal envasado al vacío, refrigerado, no congelado, refrigerado, de 3 o 4 días nada más que más sacrificado, y vamos, no podemos competir contra eso. Por eso es importante saber que el producto local, si no apostamos por él, desaparece. Perdona, vale. Normalmente el conejo, como nos lo vamos a encontrar, va a ser de esta forma. Es cierto que dependiendo, esto se suele hacer, o yo lo suelo hacer, cuando me lo pide y es para una persona mayor o que esté enferma. Yo lo que suelo hacer es que me pide un conejo y me lo pide con varios días de antelación. Lo que suelo hacer es deshuesar el conejo. Hay que tener en cuenta que deshuesar un conejo es laborioso, ¿vale? Lleva mucho tiempo, y con lo cual normalmente lo tendrías, no todos los carniceros te lo van a hacer, pero hay ciertas excepciones, las cuales si es un carnicero de confianza y tienes mucho trato con él, te lo va a hacer. Como digo, si es una persona mayor o que tenga un tipo de problema, yo lo que suelo hacer es el conejo, lo del hueso. Te lleva mucho tiempo porque tienen que fijarse que el conejo normalmente es un conejo que pesa 1,5 kilos o cositas así, y sus huesos son muy finos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de desarmarlo, porque no puedes dejar restos de hueso, pero hay excepciones, ¿vale? No todo el mundo te lo hará, porque es un trabajo que no está pago, porque como dice Agustín, siendo un conejo que es fresco y es su precio elevado, esto incrementaría un poquito más el precio, ¿vale? Porque es tiempo del trabajador a la hora de hacerlo. Con el conejo ya estaríamos, ¿vale? Porque normalmente o sería partido a la mitad o así en trozos, o deshuesado, dependiendo cómo lo quieras. ¿Alguno tiene algún tipo de pregunta sobre el conejo o algo? ¿Seguro? ¿No? Vale, vamos a pasar a lo que sería pollos y la gallina, que aquí sí nos podemos entretener un poquito más. Y aquí nos vamos a encontrar, como decía antes Agustín, vale, como decía antes Agustín, aquí nos encontraríamos una gran diferencia, ya que si nos fijamos entre un pollo y una gallina, el pollo tiene mucha más cantidad de carne que la gallina. Respecto a la gallina, aquí lo podemos ver que la gallina es mucho más flaca, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gallina tiene mucho más sabor que el pollo. Potencia, si queremos hacer caldos y demás, la gallina te va a potenciar mucho más los sabores. Si nosotros queremos hacer una sopa o cualquier tipo de cosa así, lo que vamos a aprovechar es siempre una gallina. Hay que tener en cuenta que la gallina sale muchísimo más barato que los pollos, ¿vale? A lo mejor nos podemos encontrar una gallina a 2 euros, Carmen, compañera carnicera, también me está supervisando hoy, y con los precios podemos ver, está bien, el precio, ¿no?
Aquí podemos ver que la gallina, por poner un ejemplo, la pieza, que sería la gallina completa, te saldría sobre unos 2 euros. Es cierto que no tienen una cantidad de carne exagerada, pero si podemos aprovecharla para hacer un montón de comida, tanto para hacer sopa como después incluso para una ropa vieja, pero habría que deshilacharla y es cierto que es un poco más costoso. Siempre le tendremos que quitar el bulle, que normalmente siempre lo trae todo, y la gallina normalmente como se prepara es en 2 o en 4, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, si se fijan una cosa, sobre todo lo sabrán las personas un poquito mayores, antiguamente las gallinas solían traer los huevos e incluso la molleja, ¿vale? La molleja ya venía limpia, ahora por la normativa no dejan salir nada de que no sea el hígado o vísceras, ¿vale? Las vísceras no dejan salir nada. Aquí normalmente antes traía un ramillete de huevos que todavía no estaban formados y ese ramillete de huevos a la hora de hacer una sopa y demás se quedaban súper buenos. Por normativa sanitaria ya eso no lo permite, pero sí es cierto que en su día o en su época estaba muy de moda. Por ejemplo, yo me acuerdo, aunque no lo crean, yo me acuerdo, y la gente cuando me pedía una gallina, si no llevaba huevos no la quería, ¿vale? O quería la que más huevos tuviera, ¿vale? Imagínate un racimo de uvas, era exactamente igual a un racimo de uvas, pero todo eso es como si fuera la yema de un huevo. Vendría todo así redondeado y sería como la yema solo del huevo. Eso cocido se queda súper bueno. Vale, aquí tendríamos una gallina ya partida en 4. Y la otra enterita. Como decía, la gallina a la hora, si nosotros la queremos despiezar, tiene poca cantidad de carne, pero sí es cierto que tiene mucho más sabor, ya por la grasa que lleva y por todo lo demás en sí, en general, sobre todo la grasa, es mucho más sabrosa. Ahora vamos a hacer un típico corte de pollo que serían 4, otro a la mitad y después uno deshuesado, ¿vale? El deshuesado lo que vamos a buscar es no cortar la piel para cuando tengamos que rellenarlo, el relleno no se nos salga por ninguno de los sitios, ¿vale? Nosotros deshuesaremos el pollo y el pollo se pondría o en una malla o lo podríamos anudar, ¿vale? Y el relleno siempre sería el que más le gustara a cada uno. Normalmente siempre el relleno que le ponemos nosotros al pollo es carne de vaca, frutos secos y cebolla y pimientos para darle un poco más de sabor. También se le podría poner jamón serrano o un poco de cebo de cochino o grasa de cochino para que cuando esté haciéndose desprenda muchos más sabores. Normalmente también lo que suele hacer, depende de qué persona, mi madre por ejemplo cuando lo hace, 2 huevos cocidos, ya pelados, lo mete dentro y cuando ya vas cortando tipo rodajas, va saliendo todo el relleno y con el huevo lo vamos a partir en 4. Siempre es recomendable quitarle lo que viene siendo la etiqueta. Si se fijan, yo voy a quitar la etiqueta y la etiqueta se rompe. Esto es, como decíamos antes, lo que nos garantiza el que no estén haciendo, que muchas veces lo que hace la gente es decir que tienen pollos frescos del país y nos encontramos que lo que tienen son pollos refrigerados. Y nos encontramos que tienen pollos refrigerados. Entonces, para evitar el engaño, por llamarlo de alguna manera, está la etiqueta de esa forma, ¿vale? Esa etiqueta viene con una franja y una vez que tú intentes retirarla se rompe. Vale, si nos fijamos, aquí podemos ver, apreciar que el pollo tiene mucha más cantidad de carne. Incluso podemos sacar unas alitas para hacerlas fritas
La pechuga ya la podríamos sacar. La pechuga la podríamos sacar para sacar unos filetes. Aquí ya tendríamos la pechuga preparada para sacar unos filetes, y esto sería lo que normalmente todo el mundo llama el solomillo del pollo. Para mí, al fin y al cabo, lo que viene siendo es más pechuga de pollo, ¿vale? Porque el pollo está, si nos fijamos, estaría todo pegado, con lo cual para mí es lo mismo. La pechuga normalmente siempre para lo que vamos a utilizar es para sacar filetes o tacos, para hacerlo a la plancha o a la brasa, aunque yo aconsejo siempre que queramos hacer algo de pollo a la brasa, coger muslo de cuezado, ¿vale? El muslo de cuezado tiene mucha más cantidad de grasa, pero se queda mucho más sabroso. Es cierto que la gente hoy en día lo que va evitando es la grasa. Yo siempre recomiendo que toda la carne lleve un poco de grasa, aunque después tengamos que retirarla, ¿vale? No es lo mismo que tú hagas una pechuga a la brasa que tú hagas un muslo de cuezado. El muslo va a tener mucho más sabor y se va a quedar mucho más jugoso. Al fin y al cabo, la pechuga, por no tener nada de grasa, sus fibras se contraen y se quedan duras, ¿vale? Y teniendo en cuenta una cosa, cuando vamos a ciertos establecimientos y encontramos pechuga extratierna, hay que ver que la pechuga tiene un proceso, ¿vale? No sé si aquí se podrá fijar, pero si se fijan, la pechuga, cuando tú coges, hay ciertos tipos de pechuga, por ejemplo esa que acabo de nombrar, que si se fijan, tiene un brillo un poco extraño, ¿vale? Esta pechuga es una pechuga que al tacto, es verdad que tendrías que tener un poco más de conocimiento en lo que viene siendo carnicería y demás, pero tú te puedes fijar que la pechuga esa al tacto ha sido tratada de algún tipo de alguna forma, mientras que esta es una pechuga de calidad, la cual te va a durar mucho más tiempo que esa. Hay que tener en cuenta que todo lo que venga siendo carne refrigerada va a hallarse a perder mucho antes que la carne fresca, ¿vale? Por poner un ejemplo, nosotros si compramos unas chuletas que ya vienen refrigeradas, ese animal sacrificado a lo mejor lleva sacrificado más de una semana o así. O cuando compran bolas de carne al vacío, tienen que fijarse en la etiqueta de la bola, te viene cuando esa bola fue envasada al vacío, y normalmente fue 1 o 2 meses atrás, ¿vale? Yo siempre he trabajado en la carne fresca del país y es verdad que también he visto carne refrigerada, y puedo decir que es cierto que, por lo que me comentaba antes Agustín, los precios de la carne fresca son un poco más elevados, pero a la hora de comer es cierto que no hay color entre una cosa y otra, ¿vale? Yo sé que todo el mundo no puede a lo mejor tener un poder adquisitivo en esta época en la que estamos para estar comprando grandes cantidades de carne fresca, pero sí es cierto que yo la recomiendo al 100%. Tengan en cuenta que, por un ejemplo, las carnes que vienen al vacío, cuando tú le cortas el vacío, si alguna vez han comprado o se lo han puesto, esa carne desprende un olor algo peculiar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces cuando tú cortas esa carne da un olor muy fuerte, ¿vale? Si nos pasara eso, esa carne habría que retirarla. Vale, aquí tendríamos que sería el pollo y... aquí tendríamos otro pollo que lo que haríamos sería a mitad normalmente. Muchas de las veces también lo que se suele hacer es, si queremos un pollo para hacerlo a la brasa y demás, hay unos pollos que se llaman pollos tomateros, que son pollos de entre 500 a 800 gramos.
esos pollos salen súper buenos a la hora de hacerlo a la brasa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son pollos pequeños, son pollos que se hacen rápido y no es como un pollo de estos no es como un pollo de este que pesa a lo mejor kilo 700 a 2 kilos, ¿vale? Al tener mucha más cantidad de carne, te cuesta más a la hora de asarlo y hace que se quede seco, mientras que el otro se quedaría mucho más jugoso. ¿Vale? Normalmente el pollo nos lo encontraríamos también tal que así. Hay que recordar, ahora que lo partí me acordé, también nos podemos fijar en el pollo como en el conejo. Cuando te lo parten, si normalmente lo que antes se echa a perder del conejo, que da mal olor, suele ser la parte donde están los pulmones, ¿vale? Que es esta parte de aquí, o normalmente el tornillo de la parte de atrás. Fíjense que, si lo pueden ver, el tornillo está brillando, el color del hueso es un color rojizo, que todavía está llamativo. Si este color fuera un color más tirando a oscuro o incluso un poco verdecino, ese pollo ya lleva bastante tiempo de sacrificado y habría que tener cuidado con él, ¿vale? El pollo es uno de los animales que es una de las carnes, perdón, que normalmente se echa a perder antes, ¿vale? Muchas de las veces si tú compras un pollo en la carnicería y te vas al suelo a una vuelta y subes, el pollo se te podría echar a perder, ¿vale? Siempre hay que intentar conservar lo que viene siendo las temperaturas. Por eso también aconsejo siempre gastar carne fresca del país, porque cuando tú traes un contenedor de carne de la península hasta aquí, la cadena de frío no está garantizada, ¿vale? En uno de los tramos, ya sea al cargar, o sea en la descarga, o en el mismo trayecto, la cadena de frío se puede romper. Si se rompe la cadena de frío, tienes que tener en cuenta que la carne, como nosotros lo conocemos, suda. ¿Eso qué quiere decir? La carne está a 4 grados, sube la temperatura, ya sube la temperatura del pollo o de la carne, de lo que sea, sube, vuelve otra vez a la temperatura y eso hace una sudoración, que es lo que ella perder mucho antes más la carne, ¿vale? Eso normalmente a nosotros no nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez esté sacrificado, entra en cámara y ya de cámara pasa directamente al camión, teniendo en cuenta que las instalaciones están con unos ventiladores, trabajamos en frío y sigue con la temperatura constante hasta que llega a la carnicería, ¿vale? Vale, ahora vamos a deshuesar lo que sería el pollo. Vale, para deshuesar el pollo, a ver. Esto nos va a valer para si queremos deshuesar muslos y demás. Para deshuesar el pollo lo que haríamos sería un corte en la pata, cortando lo que serían todos los tendones, y si nos fijamos el movimiento natural del pollo, de la pata, perdón, sería hacia atrás. Lo que vamos a hacer es, le damos hacia adelante y dislocamos lo que sería el hueso, ¿vale? Y aquí saldría ya, y aquí saldría el hueso ya totalmente entero. Haríamos lo mismo con la otra pata. ¿Saldría? Sí. Vale, normalmente a la hora de deshuesar habría que tener una pica, pero no nos llevo el presupuesto, aunque no lo crean. Una pica, el pollo iría clavado y lo iríamos deshuesando. Pero como somos autosuficientes lo vamos a hacer de otra forma. Rompemos las caderas del pollo y con un cuchillo bien afilado y pequeño, normalmente de punta fina, para que cuando vayamos rompiendo, deshuesando el pollo no sea mucho más fácil, vamos a ir cortando por encima del hueso, bueno, por encima de la carcasa. Vale, cuando llegamos a la altura de la cadera, el hueso de la cadera, hay que tener cuidado con él para deshuesarlo bien, y seguimos subiendo
por ambos lados. Siempre hay que ir trabajando a la vez por ambos lados cuando lo hacemos de esta manera. Hay que tener en cuenta que es lo que comentaba antes. Normalmente, esto no te lo hacen todos los carniceros o siempre tardan un poco más, con lo cual lo bueno es pedirlo con antelación. Vale, cuando llegamos a la altura de las pechugas lo que vamos a hacer es un corte por los laterales y esto lo que nos va a ayudar es a seguir subiendo sin que tengamos ningún tipo de bloqueo ni nada por el estilo. ¿Vale? Ahora estaríamos deshuesando lo que sería la pechuga. Vale. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta o algo para Sí, hacerlo? sí, porque no, digo que ya es el momento de empezar a preguntar, porque yo creo que ya viendo el despiece que ya más o menos has explicado todo lo que es parte por parte de cada una de las especies, estamos ya con el tiempo apretado, porque ahora vamos a tener un concurso exhibición de pata, de corte de pata, que conlleva pues, jurados, premios, degustación, muchas cosas, y eso nos hace reducir el tiempo que tenemos. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema del despiece, pues les paso el micrófono y ellos se las aclaro. Pero lo cierto es que lo importante es que nos quedemos con eso, que el producto que tenemos aquí es el producto que hay que hacer llegar a todos los gran canarios, diciendo que el producto cárnico, el producto de la tierra, el producto de las vides, todo lo que realmente nosotros promocionamos, no hay que demostrar más, porque ya lo hemos demostrado, tiene una calidad y una excelencia más que demostrada. Pues nada, vale, y aquí tendríamos lo que sería el pollo totalmente deshuesado. Normalmente yo le suelo dejar las alitas para aprovechar, si nosotros lo rellenamos, amarrar desde las alitas todo el pollo. Recuerden, si lo quisieran para el relleno, yo prefiero siempre un relleno que esté todo molido. ¿Por qué? Porque a la hora de cuando vas a comer no te encuentras trozos de almendras, por poner un ejemplo, o pasas, ya que a todo el mundo no le gusta encontrarse trozos, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces lo que haremos es eso, lo molemos todo, se lo metemos en el interior, lo rellenamos bien y se hace un tipo de salsa y estaría listo. Vale, pues hasta aquí, si nadie tiene ningún tipo de pregunta o algo. Sí, se queda totalmente entero, lo único que quedaría serían las alas con el hueso, ya que el muslo y el contramuslo ya le quité el hueso antes y se quedaría totalmente limpio. Lo único que tendría serían las alas y a veces se queda el huesito tipo V que nos encontramos en las pechugas del pollo asado, pero normalmente siempre sale. Este se lo quité porque evitamos muchas de las veces que por si comen niños y demás, intentar dejarlo. Por eso es bueno saber que hay que quitarle esas cosas y es necesario que alguien que sepa. ¿Vale? Este trabajo también es como locaciones. Sí, claro. De esta forma, si se fija, de donde está el hueso, aquí, vale, meto el dedo hasta abajo y aquí lo podríamos rellenar todo.
Vale, incluso lo que podemos hacer es, si queremos infiltrarle un adobo, por decirlo una cosa, con una aguja, se lo vamos inyectando por la, incluso podemos levantar un poco la piel y si no directamente en la carne, para darle más sabor. Vale. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Nada.